Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El pájaro verde. Segunda y última parte. Esta es su noche. La noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias, las más inquietantes, las más fantásticas historias. Las de este programa, su programa, Historias. En esta noche, a continuación, les ofreceremos el final de El pájaro verde, de Juan Valera, un relato fantástico que ahonda en lo maravilloso y que es totalmente exótico. Les recordamos que se publicó por primera vez en 1860. Tras El pájaro verde, otros dos extraordinarios relatos. Uno de ellos, El alma de la Plozca, de Saki, un autor maestro del relato corto, y Las desnudadas, de Emilia Pardo Bazán. Del pájaro verde, esto es lo que ya ocurrió. Hubo en una época muy remota un poderoso rey en las regiones de Oriente llamado el Venturoso, dado lo feliz que era y lo feliz que hacía a sus súbditos. Llevando 7 años sin lograr sucesión, yéndose a una guerra, su mujer le anunció que estaba encinta. Al regresar, se encontró que era padre de una hermosa niña. Fue tanta su alegría que al abrazar a su mujer, dado lo robusto que él era y la fragilidad de ella, la asfixió. El rey se sumió en una tristeza que le duró un par de años. Después, viendo crecer a la princesa, fue sacudiéndose la melancolía. Cuando la princesa tuvo 15 años, era por su hermosura la admiración de cuantos la miraban. El rey la hizo jurar heredera del trono y trató luego de casarla. Pero por muchos pretendientes que tuvo, la princesa no aceptaba a ninguno. Se mostraba descontenta y desamorada. Solo uno, el hijo del Khan de Tartaria, había logrado salvarse de la indiferencia de la princesa para incurrir en su odio. El príncipe era de una fealdad sublime. El rey Venturoso rabiaba al ver que su hija no acababa de decidirse. Una mañana, un precioso pájaro le arrebató un cordón. Otro día, el pájaro verde le arrebató una liga. La princesa ordenó buscar al pájaro, pero nadie logró dar con él. Otro día, el pájaro le arrebató el guardapelo en el que guardaba un rizo de su madre. Ella fue enfermando. Los médicos estaban de acuerdo
en que la única medicina para curar a la princesa era traerle vivo el pájaro verde. Salieron para Arabia 7 sabios en busca del pájaro, pensando que era el ave fénix de aquellas tierras. Mientras, una lavandera de palacio descubre un suntuoso palacio en cuya comparación pasaría por una pobre choza el espléndido alcázar del rey Venturoso. Aprestándose a tomar unos manjares, una voz le dijo repetidas veces que estuviera quieta, que eran para su señor el príncipe. Lo mismo le pasó cuando iba a tumbarse en un lecho a descansar. Descubrirá un invernáculo en el que destaca un surtidor. 3 pájaros raros y hermosos entraron en el invernáculo, que tras hundirse en las aguas se convierten en hermosos jóvenes. El más resplandeciente resultó ser el príncipe heredero del imperio de la China. Los otros, su secretario y su escudero. La lavandera se entera de que el príncipe está enamorado de la princesa Venturosa. Él posee su cordón, la liga y el guardapelo. Al despertar, se encuentra en medio del campo. No sabía si realmente todo lo había soñado. Se lo cuenta a la princesa, que por un libro llega a deducir que su enamorado está encantado por el Khan de Tartaria. La princesa planea enviar unos mensajeros al príncipe, que a su vez será perseguido por el de Tartaria, al que acabará derrotando un general enviado por la princesa. El rey Venturoso recibe una carta del Khan que no entiende, ni tampoco sus sabios. La princesa se irá del palacio dejando una nota a su padre. Padre, ni me busques ni pretendas averiguar dónde voy si no quieres verme muerta. Bástete saber que vivo y que estoy bien de salud, aunque no volverás a verme hasta que tenga descifrada la carta misteriosa del Khan y desencantado a mi querido príncipe. Adiós. La princesa Venturosa había ido con sus 2 amigas, a pie y en romería, a visitar a un santo ermitaño que vivía en las soledades y asperezas de unas montañas altísimas que a corta distancia de la capital se parecían. Aunque la princesa y sus amigas hubiesen querido ir caballeras hasta la ermita, no hubiera sido posible. El camino era más propio de cabras que de camellos, elefantes, caballos, mulos y asnos, que, con perdón sea dicho, eran los cuadrúpedos en que se solía cabalgar en aquel reino. Por esto, y por devoción, fue la princesa a pie y sin otra comitiva que sus 2 confidentas. El ermitaño que iba a visitar era un varón muy penitente y estaba en olor de santidad. El vulgo pretendía también que el ermitaño era inmortal y no dejaba de tener razonables fundamentos para esta pretensión. En toda la comarca no había memoria de cuándo fue el ermitaño a establecerse en lo recóndito de aquella sierra, en la cual raras veces se dejaba ver de ojos humanos. La princesa y sus amigas, atraídas por la fama de su virtud y de su ciencia, anduvieron buscándole 7 días por aquellos vericuetos y andurriales. Durante el día caminaban en su busca entre breñas y malezas. Por la noche se guarecían en las concavidades de los peñascos. Nadie había que las guiase, así por lo fragoso del sitio, ni de los cabrerizos frecuentado, como por el temor que inspiraba la maldición del ermitaño, pronto a echarla a quien invadía su dominio temporal o a quien le perturbaba en sus oraciones. Ya se entiende que este ermitaño, tan maldiciente, era pagano. A pesar de la natural bondad de su alma, su religión sombría y terrible le obligaba a maldecir y a lanzar anatemas. Pero las 3 amigas, imaginando, como por inspiración, que solo el ermitaño podía descifrarles la carta, se decidieron a arrostrar sus maldiciones y le buscaron, según queda dicho, por espacio de 7 días. En la noche del 7º iban ya las 3 peregrinas a guarecerse en una caverna para reposar, cuando descubrieron al ermitaño mismo orando en el fondo.
Una lámpara iluminaba con luz incierta y melancólica aquel misterioso retiro del anciano. Las tres temblaron de ser maldecidas y casi se arrepintieron de haber ido hasta allí. Pero el ermitaño, cuya barba era más blanca que la nieve, cuya piel estaba más que una pasa, y que se asemejaba a un consunto esqueleto, echó sobre ellas una mirada penetrante con unos ojos muy hundidos, relucientes como dos ascuas, y dijo con voz entera, alegre y suave: Gracias al cielo que al fin estáis aquí. 100 años ha que os espero. Deseaba la muerte y no podía morir hasta cumplir con vosotras un deber que me ha impuesto el rey de los genios. Yo soy el único sabio que habla aún y entiende la lengua riquísima que se hablaba en Babel antes de la confusión. Cada palabra de esta lengua es un conjuro eficaz que fuerza y mueve a las potestades infernales a servir a quien la pronuncia. Las palabras de esta lengua tienen la virtud de atar y desatar todos los lazos y leyes que unen y gobiernan las cosas naturales. La cábala no es sino un remedio groserísimo de esta lengua incomunicable y fecunda. Dialectos pobrísimos e imperfectísimos de ella son los más hermosos y completos idiomas del día. La ciencia de ahora, mentira y charlatanería en comparación de la ciencia que aquella lengua llevaba en sí misma. Cada nombre de esta lengua contiene en sus letras la esencia de la cosa nombrada y sus ocultas cualidades. Las cosas todas, al oírse llamar por su verdadero nombre, obedecen a quien las llama. Era tal el poder del linaje humano cuando poseía esta lengua, que pretendió escalar el cielo, y lo hubiera indudablemente conseguido si el cielo no hubiese dispuesto que la lengua primitiva se olvidase. Solo 3 sabios bien intencionados, de los cuales han muerto ya 2, guardaron en la memoria aquel idioma. Lo guardaron asimismo por especial privilegio de los diablos, Nemrod y sus descendientes. El último de estos murió una semana por disposición tuya, oh princesa aventurosa, y ya no queda en el mundo sino una sola persona que pueda descifrar la carta del Khan de Tartaria. Esa persona soy yo, y para hacerte ese servicio, el rey de los genios ha conservado siglos mi vida. Pues aquí tienes la carta, oh venerable y profundo sabio. Al punto voy a descifrártela. Y se caló los espejuelos y se acercó a la lámpara para leer. Más de 2 horas estuvo leyendo en alta voz en la lengua en que la carta estaba escrita. A cada palabra que pronunciaba, el universo se conmovía. Las estrellas se cubrían de mortal palidez. La luna temblaba en el cielo, como tiembla su imagen entre las olas del océano. Y la princesa y sus amigas tenían que cerrar los ojos y taparse los oídos, para no ver los espectros que se mostraban y para no oír las voces tenebrosas, terribles o dolientes, que partían de las entrañas mismas de la conturbada naturaleza. Acabada la lectura, se quitó el ermitaño los espejuelos y dijo con voz reposada: No es justo, ni conveniente, ni posible, oh princesa aventurosa, que sepas todo lo que en esta abominable carta se encierra. No es justo ni conveniente, porque hay en ella tremendos y endemoniados misterios. No es posible, porque en cuantas lenguas humanas se habla en el día, son estos misterios inefables, inenarrables y hasta inexplicables. El linaje humano, por medio de su incompleta y enfermiza razón, llegará a conocer, cuando pasen millares de años, algunos accidentes de las cosas, pero siempre ignorará la sustancia que yo conozco y que conoce el Khan de Tartaria, y que han conocido los sabios primitivos que se valieron para sus elucubraciones de esta lengua perfectísima e intransmisible ya por nuestros pecados. Pues estamos frescas. Si después de lo que hemos pasado para encontraros, y siendo vos el único que podéis traducir esa enmarañada carta, salís ahora con que no queréis traducirla. Ni quiero ni debo.
pero sí os diré lo que en la carta contiene de interés para vosotras. Y os lo diré en brevísimas palabras, sin pararme en dibujos, porque los momentos de mi vida están contados y mi muerte se acerca. El príncipe de la China es, por sus virtudes, talento y hermosura, el favorito del rey de los genios, el cual le ha salvado 1000 veces de las asechanzas que el Khan de Tartaria ponía contra su vida. Viendo el Khan que le era imposible matarle, determinó valerse de su encanto para tenerle lejos de sus súbditos y reinar en un lugar suyo en el celeste imperio. Bien hubiera querido el Khan que este encanto fuera indestructible y eterno, mas no pudo lograrlo, a pesar de sus maravillosos conocimientos en la magia. El rey de los genios se opuso a su mal deseo, y si bien no pudo hacer completamente ineficaces sus encantamientos y conjuros, supo despejarlos de gran parte de su malicia. Al príncipe, aunque convertido en pájaro, se le dio facultad para recobrar por la noche su verdadera figura. Tuvo también el príncipe un palacio donde vivir y ser tratado con todo el miramiento, honores y regalo debidos a su augusta categoría. Se acordó, por último, su desencanto si se cumplían las siguientes condiciones: que el Khan, así por la mala opinión que tiene de las mujeres, como por lo pervertida y viciosa que está la raza humana en general, juzgó imposible de cumplir. Fue la primera condición, ya cumplida, que una mujer de 20 años, discreta, briosa y apasionada, y de la más baja clase del pueblo, pise a los 3 mancebos encantados, que son los más hermosos que hay en el mundo, salir desnudos del baño, y que la limpieza y castidad de su alma fuesen tales que no se turbasen ni empañasen con el más ligero estímulo de liviandad. Esta prueba había de acercarse en el equinoccio de primavera, cuando la naturaleza toda excita el amor. La mujer debía sentirle por la hermosura y admirarla vivamente, pero de un modo espiritual y santísimo. Fue la segunda condición, ya cumplida también, que el príncipe, sin poder mostrarse sino 3 instantes, y esto bajo la forma de pájaro verde, inspirase un amor tan vehemente y casto como invencible a una princesa de su clase. La tercera condición, que ahora se está acabando de cumplir, fue que la princesa se apoderase de esta carta y que yo la interpretara. La cuarta y última condición, en cuyo cumplimiento habéis de intervenir las 3 doncellas que me estáis oyendo, es como siempre. Solo me quedan 2 minutos de vida, mas antes de morir os pondré en el palacio del príncipe al lado de la taza de topacio. Allí irán los pájaros y se zambullirán y se transformarán en hermosísimos mancebos. Vosotras 3 los veréis, mas habéis de conservar, viéndolos, toda la castidad de vuestros pensamientos y toda la virginidad de vuestras almas, amando empero cada una a uno de los 3, con un amor santo e inocente. La princesa ama ya al príncipe de la China, y la lavanderilla al escudero, y ambas han mostrado la inocencia de su amor. Hará falta que la doncella favorita de la princesa se enamore del secretario por idéntico estilo. Cuando los 3 mancebos encantados vayan al comedor, los seguiréis sin ser vistas, y allí permaneceréis hasta que el príncipe pida la cajita de sus entretenimientos y diga, besando el cordoncillo: ¡ay, cordoncito de mi señora! ¿Quién la viera ahora? La princesa entonces, y vosotras con la princesa, os mostraréis al punto, y cada una dará un tierno beso en la mejilla al objeto de su amor. El encanto quedará deshecho en el acto. El Khan de Tartaria morirá de repente, y el príncipe de la China no solo poseerá el celeste imperio, sino que heredará asimismo todos los kanatos, reinos y provincias que por derecho propio posee aquel encantador endiablado.
Apenas el ermitaño acabó de decir estas palabras, hizo una mueca muy rara. Entreabrió la boca, estiró las piernas y se quedó muerto. La princesa y sus amigas se encontraron de súbito detrás de una masa de verdura al lado de la taza de topacio. Todo se cumplió como el ermitaño había dicho. Las tres estaban enamoradas. Las tres eran castísimas e inocentes. Ni siquiera en el punto comprometido de dar el regalado y apretado beso, sintieron más que una profunda conmoción, toda mística y pura. Así es que inmediatamente quedaron desencantados los tres mancebos. La china y la tartaria fueron dichosas bajo el cetro del príncipe. La princesa y sus amigas lo fueron más aún, casadas con aquellos hombres tan lindos. El rey venturoso abdicó y se fue a vivir a la corte de su yerno, que está en Pekín. El general que mató al príncipe tártaro obtuvo todas las condecoraciones de China, el título de primer mandarín y una pensión de miles para él y sus herederos. Se cuenta por último que la princesa venturosa y el ya emperador de China vivieron largos y felices años y tuvieron media docena de chiquillos, a cual más hermoso. La lavanderilla y la doncella, con sus respectivos maridos, siguieron siempre gozando del favor de sus majestades y siendo los señores más principales de toda aquella tierra. Así finaliza El pájaro verde, uno de los más sobresalientes relatos fantásticos de Juan Valera. A continuación, les ofrecemos la adaptación radiofónica de otro extraordinario relato, en este caso de humor negro, del que es autor Saki, El alma de la Plosca. H.H. Munro es conocido por Saki, seudónimo que tomó de Rubaiyat, de Omar Khayyam. La mayoría de sus cuentos son cortos, pero de una perfección envidiable, destacándose en ellos su gran sentido del humor, horror e ironía. Saki nació en Birmania en 1870. Hijo de un oficial del ejército inglés, fue criado y educado en Inglaterra. Saki, cuando regresó a Birmania, tenía un puesto asegurado en la policía militar, pero unos ataques de fiebre le forzaron a regresar a Inglaterra, estableciéndose en Londres para tratar de ganarse la vida como escritor. Saki, a sus 45 años, se enroló como soldado raso durante la Primera Guerra Mundial. Murió el 13 de noviembre de 1916 durante un ataque en Beaumont Hamel, en una trinchera. Dicen que sus últimas palabras fueron: «Apaguen ese maldito cigarrillo». Y ahora, ya, El alma de la Plosca. Un relato que, estamos seguros, no defraudará a ningún miembro del Club Historias. La Plosca fue uno de los hombres más mezquinos que he conocido, y a la vez uno de los más afables. Decía cosas horrendas de sus amistades, pero en forma tan encantadora que se hacía acreedor de nuestro perdón por las cosas igualmente horrendas que a nuestras espaldas decía de nosotros. Como somos adversos a la chismografía malintencionada, siempre estamos agradecidos a quienes chismean por nosotros, y por añadidura dan muestras de habilidad. Y la Plosca era todo un maestro.
Naturalmente, la Ploska tenía un vasto círculo de conocidos, y como ponía sumo cuidado en la selección de sus amistades, una apreciable proporción de ellas eran hombres con cuentas bancarias que les permitían mostrarse indulgentes hacia su concepto unilateral de la hospitalidad. Gracias a ello, aunque solo poseía recursos moderados, vivía cómodamente girando contra sus ingresos y más cómodamente aún girando contra los de sus numerosos e indulgentes amigos. Pero respecto a los pobres, o a aquellos que contaban con sus mismos recursos limitados, su actitud era de vigilante ansiedad. Parecía obsedido por la fobia hostigadora de que fuera a desviarse de su bolsillo o disfrute personal la más mínima fracción de un chelín o de un franco o de la moneda de curso legal del país de que se tratase, para ir a favorecer a algún compañero en apremios. Era capaz de obsequiar jubilosamente con un puro de 2 francos a uno de sus adinerados benefactores, basado en el principio de que no hay mal que por bien no venga, aunque yo le he visto jurar y perjurar angustiosamente antes que hacer la vergonzosa confesión de poseer una moneda de cobre cuando era menester cambio para dar la propina al camarero. La moneda se le hubiera devuelto en la primera oportunidad. Ya se habría encargado él de agenciarse de algún medio para refrescarle la memoria a su deudor. Pero el diablo son las cosas, y hasta la transitoria enajenación de la más insignificante suma constituía una calamidad que debía ser evitada a toda costa. El conocimiento de esta deliciosa debilidad ofrecía una perpetua tentación para excitar los temores de involuntaria generosidad de la Ploska. Invitarle a compartir un carruaje de alquiler y simular no tener suficiente dinero para pagar el pasaje. Alarmarlo, pidiéndole prestado una moneda de 6 peniques al verle con las manos llenas de menudo recibido en algún cambio. Todo esto constituía uno de los pequeños tormentos que el ingenio paría al surgir la ocasión propicia. Para hacer justicia al cacumen de la Ploska, debemos admitir que siempre lograba, de un modo o de otro, salir de los dilemas más embarazosos sin comprometer en forma alguna su reputación de dar negativas. Pero alguna que otra vez los dioses envían oportunidades a los hombres, y la mía se presentó una noche que cenaba con la Ploska en un barato restaurante del Boulevard. Excepto cuando era él el invitado expreso de algún pudiente anfitrión, la Ploska sabía refrenar su inclinación a la buena vida. En tales ocasiones afortunadas, acostumbraba relajar su usual comedimiento. Al terminar la comida, un mensaje urgente requería mi presencia en otro lugar, y sin hacer caso a la agitada protesta de mi compañero, le dije cruelmente cuando me levanté para marcharme: paga mi parte, arreglaremos cuentas mañana. A primera hora de la mañana siguiente, la Ploska instintivamente me localizó al atravesar yo una calle lateral que casi nunca frecuentaba. La Ploska tenía el aspecto de un hombre que había pasado la noche en vela. Me debes 2 francos de anoche. Le hablé evasivamente de la situación en Portugal, donde parecía que iba a haber más problemas. Pero la Ploska escuchaba abstraído cual víbora sorda y no tardó en volver al tema de los 2 francos. Pues me parece que te los voy a tener. No tengo lo que se llama calderilla. Además, hoy me marcho durante un espacio de 6 meses o quizá más. La Ploska nada dijo, pero sus ojos se agrandaron un tanto
y sus mejillas asumieron el jaspeado mar del mapa etnográfico de los Balcanes. Aquel mismo día, a la hora del crepúsculo, murió. Dijo el médico que había muerto de un síncope cardíaco. Y entonces surgió el problema de cómo disponer de sus 2 francos. Haber matado a la Plosca era una cosa, pero quedarme con su idolatrado dinero hubiera evidenciado una insensibilidad de la que yo no soy capaz. La solución usual de repartirlo entre los pobres de ningún modo convenía a la situación presente, pues nada hubiese acongojado más al muerto que aquella abusiva disposición de su propiedad. Por otra parte, destinar aquellos 2 francos al disfrute de los ricos era operación que requería cierto tacto. Sin embargo, un modo fácil de obviar la dificultad pareció ofrecérseme el domingo siguiente, cuando me vi apretujado entre la cosmopolita multitud que llenaba la nave lateral de una de las más conocidas iglesias de París. La bolsa de la colecta para los pobres del señor cura iba abriéndose paso entre manotazos y zarandeos, avanzando sinuosamente al través de aquel mar de tan impenetrable apariencia, y un alemán que estaba delante de mí, y que por lo visto no quería que su apreciación de aquella magnífica música se viera estigmatizada por la idea de hacer un aporte monetario, formuló críticas harto fáciles de oír a su acompañante sobre dicha obra de caridad. Me dijo: No necesitan dinero, tienen demasiado. Y no tienen pobres. Todos viven muy bien. Sí, esa era en efecto la verdad. Mi camino se hallaba expedito. Eché los 2 francos de la Plosca en la bolsa, musitando una bendición para los ricos del señor cura. Unas 3 semanas después, el azar me había conducido a Viena, y una noche me sentía yo a mis anchas sentado en un humilde pero excelente Gasthaus en el barrio Baringer. El mobiliario era primitivo, pero el schnitzel, la cerveza y el queso eran inmejorables. La sana alegría crea buena clientela, y con excepción de una mesita cerca de la puerta, todo el local estaba ocupado. A media comida, miré hacia el asiento vacío y vi que ya no lo estaba. Examinando el menú con la absorta minuciosidad de quien gusta de buscar lo más barato entre lo barato, estaba la Plosca. Solo una vez reparó en mí, dejando pasear una mirada comprensiva sobre mi plato, como si me dijera: «Te estás comiendo mis 2 francos». Y luego apartó rápidamente la vista. Caía de su propio peso que los pobres del señor cura de veras eran pobres. El schnitzel se me hizo un pedazo de cuero en la boca. La cerveza perdió su frescura. Dejé el queso en mentales sin tocar. Me entró el reconcomio de abandonar aquel lugar, alejarme de la mesa donde aquello estaba sentado. Y al huir tuve la sensación de que los ojos inquietantes de la Plosca observaban la cantidad que yo había dado al camarero, sustraída de sus 2 francos. Al día siguiente almorcé en un restaurante de lujo donde tenía la seguridad. La Plosca jamás había entrado en vida, a no ser que se tratara de una invitación expresa. Excuso decir que esperaba que la Plosca muerto respetara las mismas barreras. No me equivoqué. Pero al salir me lo encontré atribuladamente estudiando el menú colocado junto a la puerta. Luego, con paso lento, se dirigió a una lechería. Por primera vez no pude saborear libremente el encanto y la alegría de la vida vienesa.
Después, en París o Londres o donde quiera que estuviese, veía con frecuencia a la Ploska. Si ocupaba un palco en el teatro, tenía la convicción de que sus ojos me vigilaban furtivamente desde los penumbrosos rincones de la tertulia. Al entrar en mi club, una tarde de lluvia, le vi guarecerse a duras penas del aguacero en un zaguán de la calle de enfrente. Hasta cuando me permitía el pequeño lujo de una silla de alquiler de unos peniques en el parque, la Ploska me afrontaba desde uno de los bancos gratuitos, sin mirarme, pero siempre primorosamente consciente de mi presencia. Mis amigos comenzaron a comentar que tenía mal semblante y me aconsejaron que me abstuviera de muchas cosas. De lo que me hubiera gustado abstenerme era de ver a la Ploska. Cierto domingo, probablemente de resurrección porque el apretujamiento era como nunca, de nuevo me vi comprimido entre la multitud que escuchaba la música en la elegante iglesia de París. Y de nuevo la bolsa de recolecta avanzaba dando tumbos de unas manos a otras. Una dama inglesa, situada a mis espaldas, hacía inútiles esfuerzos por echar una moneda en la bolsa a un distante, de modo que, a petición suya, tomé el dinero para hacerlo llegar a su destino. Era una moneda de 2 francos. Tuve una súbita inspiración y eché mi calderilla en la bolsa al propio tiempo que deslizaba en mi bolsillo la moneda de plata. Había retirado los 2 francos de la Ploska de la colecta para los pobres, quienes no estaban llamados a disfrutar de ese legado. Cuando me aparaba de la multitud, una mujer me dijo que le parecía que no había echado el dinero en la bolsa, pero sentía mi conciencia más tranquila como no lo había sentido desde hacía mucho tiempo. Aún me restaba cumplir la delicada misión de donar la suma recuperada a algún rico que la mereciera. De nuevo me dejé guiar por la inspiración de un impulso momentáneo y de nuevo me favoreció la fortuna. 2 días después, un aguacero me hizo entrar en una de las históricas iglesias situadas en la margen izquierda del Sena, y allí encontré, escudriñando las antiguas tallas en madera, al barón de R., uno de los hombres más ricos y más andrajosamente vestidos de París. Tenía que ser entonces o nunca. Pronunciando con recargado acento norteamericano el francés que solía hablar con inconfundible inflexión británica, interrogué sin desmayo al barón sobre la fecha de construcción de la iglesia, sus dimensiones y otros detalles que, a no dudarlo, sería lo que quería saber un turista norteamericano. Obrando en mi poder la información que en tan corto plazo pudo impartirme el barón, coloqué airosamente en su diestra la moneda de 2 francos, al par que le hacía saber: para usted, y me volví para marcharme. El barón se sorprendió un poco, pero se avinó a la situación con donaire. Dirigiéndose a un pequeño cepillo en la pared, insertó en la ranura los 2 francos de la Ploska. Sobre el cepillo, un letrero decía: para los pobres del señor cura. Aquella noche, en la congestionada esquina del Café de la Paix, se me apareció la Ploska de pasada. Sonrió, hizo ademán de quitarse el sombrero en señal de saludo y se esfumó. Nunca más volví a verle. Después de todo, el dinero había sido entregado a un rico que lo merecía y el alma de la Ploska al fin
pudo descansar en paz. Así, con el buen humor negro de Saki, finaliza su historia El alma de la plosca. Y ahora una historia siniestra, Las desnudadas de Emilia Pardo Bazán. Una tarde gris, en el campo, mientras las primeras hojas que arranca el vendaval de otoño caían blandamente a nuestros pies, recuerdo que, predispuesto a la melancolía y a la meditación por este espectáculo, hablamos de la fatalidad. Y hubo quien defendió el irresistible influjo de las circunstancias y de fuerzas externas sobre el alma humana, y nos comparó a nosotros, depositarios de un destello de la divinidad, con la piedra que, impelida por las leyes mecánicas, va derecha al abismo. Pero Lucio Sagris, el constante abogado de la espiritualidad y del libre albedrío, protestó, y después de lucirse con una disertación brillante, anunció que, para demostrar lo absurdo de las teorías fatalistas, iba a referirnos una historia muy negra, por la cual veríamos que, bajo la influencia de un mismo terrible suceso, cada espíritu conserva su espontaneidad y escoge, mediante su iniciativa propia, el camino, bueno o malo, que en esto precisamente estriba la libertad. Pertenece mi historia a un cruento periodo de nuestras luchas civiles después de la Revolución de 1868, y evoca la siniestra figura de uno de esos hombres en quienes la inevitable crueldad y fiereza del guerrillero se exaspera al sentir en derredor la hostilidad y la enemiga de un país donde todos le aborrecen. Hablo del contraguerrillero, tipo digno de estudio, que mueve a piedad y a horror. Mientras el guerrillero, bien acogido en pueblos y aldeas, encontraba razones para su partida y confidencias para huir de la tropa o sorprenderla descuidada, el contraguerrillero, recibido como un perro, solo por el terror conseguía imponerse. Siempre le acechaban la traición y la delación. Siempre se oía en la sombra el resuello del odio. En guerras tales, el país está de parte de los guerrilleros. O mejor dicho, las guerrillas son el país alzado en armas, y el contraguerrillero es el Judas, contra el cual todo parece lícito y hasta loable. Ahora pues, el contraguerrillero de mi historia, supongamos que se llamaba el Manco de Alzau, había conseguido realizar el triste ideal de esta clase de héroes. Al oír su nombre, persignábanse las mujeres y rompían a llorar los chicos. Interpelado el gobierno en pleno parlamento acerca de algunas atrocidades de aquel tigre, protestó de que eran falsas y que, si fuesen verdad, recibirían con digno castigo. Pero realmente, las instrucciones secretas dadas al general encargado de pacificar el territorio en que funcionaba la contraguerrilla del Manco encerraban la cláusula de dejarle terrorizar a su gusto y cuanto más mejor. Sin embargo, el general, a quien repugnaban y estremecían ciertos actos de barbarie, y que además tenía hijas y era padre tiernísimo, solía encargar mucho al contraguerrillero que al menos no se oprimiese violentamente a las mujeres. Y el Manco se comprometió a ello, jurando que si alguno de su partida incurría en tal delito, le cortaría inmediatamente las 2 orejas. Los contraguerrilleros, que conocían las malas pulgas de su jefe, se guardaban bien de contravenir a lo mandado. Si en alguna ocasión lamentó el Manco haber empeñado su formidable palabra al general, fue el día en que, evacuado por las fuerzas de Radica y Hoyo, el pueblo de Urdazpi, penetró la contraguerrilla en este foco de carlismo. Es de saber que el párroco de Urdazpi se encontraba desde hacía año y medio al frente de una partidilla, tan escasa en número como resuelta y hazañosa, y más de 10 veces había puesto la ceniza en la frente al Manco, yéndole a los alcances, batiéndole, cogiéndole prisioneros
y dispensando a su gente con harto corrimiento y rabia del contraguerrillero. El odio al cura de Urdazpi era ya como un frenesí en el Manco, y en Urdazpi vivían 5 lindas y honestas muchachas, carlistas y devotas, sobrinas del párroco faccioso, hijas de su única hermana, fusilada por los liberales en la anterior guerra. Cuando trajeron ante el Manco, amarillas cual la muerte, y tan sobrecogidas que ni podían llorar, a las 5 infelices, se alzó un tumulto en el alma feroz del contraguerrillero. La promesa al general combatía los ímpetus salvajes de un corazón sediento de venganza, la venganza inicua de ensañarse en la familia de su enemigo y de volvérsela vilipendiada y manchada como se devuelve un trapo que ha limpiado el suelo de la cámara donde se celebra una orgía impura. Meditó un instante, frunciendo las hirsutas cejas bajo las cuales escandecían 2 ojos de brasa. De pronto, una sonrisa feroz dilató su boca. Había encontrado el medio de no faltar a su palabra y al mismo tiempo de mancillar al cura en la persona de sus sobrinas. Dio una orden terminante y poco después las 5 doncellas, enteramente despojadas de sus ropas, eran paseadas y empujadas al través de las calles del pueblo, entre rechifla, denuestos, golpes y groseros equívocos de los inhumanos que las rodeaban, ebrios de vino y de sangre. El Manco había anunciado que sería reo de pena capital cualquiera de sus contraguerrilleros que no se limitase a mofarse de la desnudez de aquellas desdichadas vírgenes, las cuales, estúpidas de vergüenza, intentando velarse el rostro con el pelo, echándose por tierra para que el fango de la calle las sirviese de vestido, pedían con llanto entrecortado y desgarrador que las devolviesen su ropa y las fusilasen pronto. Y al verlas como estatuas de dolorido e injuriado mármol, el Manco en persona, o satisfecho o ablandado ya, escupió a los desnudos y mórbidos hombros de la más joven y dijo con bestial risa: Ahora ya pueden volverse a su madriguera estas carcundas. Considerar el estado de ánimo de las sobrinas del cura después del afrentoso suplicio es como si nos asomásemos a un abismo de desesperación. Nótese que eran mujeres de intachable conducta, de grave recato, de profunda religiosidad, más bien exaltada, que las respetaban en el pueblo por honradas y las celebraban por hermosas, que a pesar de su fe no tenían vocación monástica, y entre los modos incorporados a la partida del cura, más de uno rondaba sus ventanas y pensaba en bodas a la conclusión de la guerra. Pero después del horrible atropello del Manco, para las sobrinas del párroco de Urdazpi se había cerrado el horizonte. Se habían acabado las perspectivas de la vida y del mundo. La gente, al hablar de ellas, solo las llamaba las desnudadas. Y este apodo infamante era como inmensa mancha extendida sobre su piel, quemada por tantos impuros ojos. Abrumadas bajo la carga de la desventura, permanecían recluidas en casa sin asomarse a la ventana siquiera, sin salir ni a la iglesia. La iglesia, que es el refugio de todos los dolores. Como si estuviesen contaminadas de lepra, como a los lazarados que la Edad Media aislaba, les traía una amiga, movida a compasión, lo necesario para su sustento, y se lo dejaba en el portal, en un cesto, diariamente, pues ni aún de ella consentían en ser vistas y habladas. Así vivieron un año. Pues por ahora su historia de usted demuestra que, sometidas a unas mismas circunstancias, las 5 sobrinas del cura de Urdazpi adoptaron un género de vida absolutamente idéntico. Aguarden, aguarden. No se ha concluido el episodio. Al año, la consabida amiga avisó para el entierro de una de las sobrinas, la menor, aquella a cuyos cándidos hombros desnudos había escupido el Manco. Enferma de tristeza desde el día de su desgracia, había ocultado su padecimiento por no ver al médico,
o más bien porque el médico no la viese. Y la primera salida de la desnudada fue con los pies para adelante, camino del cementerio. Pocos días después dejó la casa otra desnudada, la mayor. Hizo su viaje de noche, con la cara envuelta en tupido velo, y apareció en Vitoria, en la casa matriz de las religiosas de una orden que tiene por misión asistir a los enfermos y amparar a los niños abandonados. Quedaban solamente en Urdazpi 3 de las sobrinas del cura. Pero de allí, a medio año, escapáronse juntas 2 de ellas y se incorporaron a la partida, que por entonces recorría las cercanías en triunfo. Una de las muchachas tuvo ocasión de pelear como un hombre, con denuedo rabioso, contra las tropas liberales, hasta que una bala le atravesó el fémur y pereció desangrada. En cuanto a la otra... ¿Murió también? Peor que si muriese. No sé qué será de ella. Rodará por Bilbao, es lo probable. Esa no supo comprender que por mucho que desnuden el cuerpo, el pudor y el decoro solo se pierden cuando se desnuda el alma. ¿Y la quinta sobrina del cura de Urdazpi? Esa vive hoy al lado de su tío, que se acogió a indulto al terminar la guerra civil. Humilde y resignada, ya madura, atendiendo a sus labores domésticas y a sus devociones, no parece recordar que en algún tiempo quiso vivir apartada de sus semejantes. Y en el pueblo la respetan. ¡Oh, vaya si la respetan! A pesar de que no puede olvidarse la espantosa acción del manco, nadie se atrevería a llamarla desnudada en voz alta. No se pierdan el próximo programa, porque se perdería, ni más ni menos, el viajar al centro de la Tierra. Les esperamos. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El pájaro verde, segunda parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.